Shabbat Shalom, Shavua Tov. Estamos en Parashat Matot Mas'ei, terminando el Chumash Bamidbar, y también es una parasha especial porque desde Pesach hay una parasha para Chutz La'aretz y una parasha para Eretz Israel, porque en Shabbat Pesach, el último Shabbat de Pesach, en Chutz La'aretz todavía era Pesach porque tenemos 8 días, entonces tenemos que leer la lectura de Pesach. Y en Eretz Israel, que son solamente 7 días, leyeron la parasha del Shabbat, entonces teníamos una parasha atrasada. Y así teníamos siempre una parasha atrasada hasta esta parasha en la cual nos reunimos de vuelta. Entonces, Baruch Hashem, ya estamos haciendo un hakel, una quejilá grande de todo Israel alrededor de la Torah. Y ahorita empezamos el shiur de esa parasha, Besha Tova Mutzlachat. Esa parasha lo que quería hacer es verla no solamente en la parasha misma que estamos teniendo, sino que también en el contexto en el cual la vamos a mirar. El contexto de las otras parashiot que precedieron a Matot Mas'ei. Brevemente, los temas de la parashiot de esa semana es una introducción con una mitzvah de Nedarim, que son las promesas de guardar, que uno tiene que guardar su promesa. Después tenemos la guerra de Midian. Después tenemos leyes sobre el tema de la conquista de la tierra. Yoshua que va a tomar el liderazgo y las promesas de Hashem que vamos a conquistar a todos, etc. Y por fin en Mas'ei vamos a repasar todas las etapas que Am Israel pasó y algunos otros temas también. Pero en general así vamos a hacer, vamos a mirar la parashiot. Ahorita el tema que quería ver es ningún tema en particular, sino cómo los temas se meten uno antes del otro, particularmente el inicio de nuestra parasha. Al inicio de nuestra parasha tenemos un capítulo sobre los Nedarim. Esas leyes que aparece algo muy detallado, un detalle muy accesorio o no tan importante en la vida religiosa o la vida de la Avodat Hashem, que es que uno tiene que guardar su promesa, su palabra. Obviamente el tema en sí de no mentir ya fue mencionado en los 10 mandamientos, pero ahí fue en el contexto de no atestiguar falso en un juicio. Obviamente incluye el concepto de no mentir, pero aquí tenemos algo más específico y más general en la vida en general sobre el concepto de guardar su palabra, que es no solamente de no atestiguar en un juicio en falso, que eso puede causar un juicio falso, sino que también guardar una promesa que uno hace hacia un otro, hacia Akadosh Baruj Hu o hacia uno mismo. Si uno toma la decisión y lo verbaliza de decir, no voy a comer carne 30 días o voy a hacer X 30 días o X tiempo, tiene que guardar su promesa. Si quiere dejar su decisión y si quiere arrepentirse de la promesa que hizo, tiene que ir a hacer un proceso frente de los jajamim para ver si puede borrar su promesa y a quitarse de su responsabilidad. Entonces, es un concepto mucho más humano, voy a decir, que solamente religioso. No es algo que tiene que ver solamente con mitzvot o con hidurim o jumrad de una mitzvah, que uno dice voy a rezar cada día X tiempo o estudiar. No. Es que también uno dice yo prometo que voy a regalar eso a tal amigo y ni lo dijo a su amigo, pero hizo un neder así. O voy a donar X a la sinagoga o a la tzedaká. Ni lo dijo al gabay de la sinagoga. O sea, no había ningún compromiso frente a alguien, frente a ninguna persona. Todavía es una promesa que él formuló, motzas fatejat ishmor, lo que sale de la boca de uno tiene que cumplir. Veim afer avonatizá, y la Torah tiene palabra muy fuerte, que si uno transgrese, no cumple con su palabra, es como cargar un peso de un pecado, es algo pesado en la Torah. Y hay muchos psukim sobre esa mitzvah, mucho más que muchas otras mitzvot que pueden parecer más importante en la vida civil, social, etc.
Entonces, eso es la primera interrogación. Esa misma de Nedarim, ¿por qué tanta importancia? Pero lo más importante es que justo después que se cumple el tema de los Nedarim, de las promesas, de guardar, de cumplir su promesa, Vayomer Hashem, Vaidaber Hashem el Moshe, Lemor Nekom Nikmat Midyanim. Avenga lo que los Midyanim hicieron. Quiere decir, hace guerra contra los Midyanim. ¿Cuál es esa guerra y cuál es la campaña militar que tenemos que hacer contra los Midyanim? ¿De dónde viene eso? Eso viene realmente del cuento de Balak. Hace muchas parashot, ¿verdad? Teníamos Pinhas en la mitad, hay muchos temas con Benot Zelofhad, etcétera, la inherencia de la tierra. Había muchas otras cosas que pasaron. Pero en el cuento de Balak vimos que era el pueblo de Midian que vino para atacar a Israel. Israel no inició esa guerra. Balak tenía miedo y inició una guerra contra ellos. Para hacerlo, ya que vio que Israel ya ganó a Sihón y Og, los gigantes de la tierra, tenía miedo, entonces se informó cómo puedo ganarlo. Y para eso, él contrató a Bilam. Bilam era un profeta goy, odiaba a Israel y tiene un poder de maldición muy fuerte. Entonces Balak contrató a Bilam, propendiéndolo muchísimo dinero para poder maldecir al pueblo judío y poder ganarlo. Bilam, como conocemos el cuento, viajó, miró a Israel y terminó bendecir el Am Israel con bendiciones que ninguna otra persona dio. Matovu aleja Jacob, Mishkenoteja Israel, Darach Koham Jacob, habló sobre Mashiach, sobre la eternidad del Am Israel, etcétera, etcétera. Fue entonces un desastre. Bilam no recibió todo lo que Balak lo prometió, oro y riqueza y honor, etcétera. Pero Bilam, que odiaba a Israel y que quería salvar un poquito de su honor y de lo que él dijo a Balak que iba a hacer, dijo, mira, no logra maldecirlo, pero te puedo dar un consejo. Esa nación, ese pueblo es un pueblo santo, un pueblo bendecido. No es que yo decidí de bendecirlo, son bendecidos, por eso no tengo la opción de poder maldecirlo. Pero ya que son Am Kedushah, ya que es un Am Kadosh, ya que es una nación santa, por eso es su fuerza y su talón de Aquiles. Eso es su debilidad también. Quiere decir, si lo puede corrompir en su santidad, ahí lo vas a vencer. Y para poder hacer eso, dijo Bilam, mi consejo será para ustedes, hablando a Balak y a los dignitarios de Midian, corrompe a sus hijas, mandan sus hijas a prostituirse en el Am Israel y así el pueblo judío se va a corromper. Conjunto a eso, dicen los Jajamim, no solamente los judíos se corrompieron con Giluy Arayot, con promiscuidad, sino que también al momento del acto las mujeres de Midian sacaban el peor, la idolatría de ellos y pedían a los hombres judíos de prosternarse frente al Baal peor, frente a esa idolatría, a ese ídolo. Y obviamente que a los judíos no le importaba nada de ese ídolo, etcétera, pero las mujeres decían, eso no podemos seguir adelante, y los judíos se prosternaban, entonces había Giluy Arayot y Avodah Zarah, y con eso sucedió obviamente una ira de Akadosh Baruj Hu, que dijo a Moshe que eso no se puede perdonar, etcétera. Entonces había una pandemia que empezó en Am Israel. Y ahí empezó muriendo muchas personas. 100 personas murieron, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 24,000 personas murieron. Hasta que Pinhas ben Eleazar ben Aaron Cohen vino, mató a Zimri ben Salú y Cosbi Batsur, que era un príncipe de la tribu Shimon que tomó una mujer de Midian para legitimizar ese acto en frente de todos. Y cuando Pinhas lo mataron, entonces ya se paró la pandemia y los judíos se arrepintieron de lo que hicieron. Con todo el cuento de ahí. Después de esto, Hashem va a decir a Moshe que hay que avengar lo que Midian hizo a Israel. Porque más que una campaña militar, era una campaña moral, una guerra moral. Y sobre esa guerra moral, Moshe tenía que pelear mucho más que por una pelea militar. Entonces, Hashem dijo que tenía que ir a luchar y a matar a los hombres y las mujeres porque las mujeres que se prostituyeron y los hombres que lo mandaron, etc. Y después de esto,
Moshe entiende que esa guerra es importante. Moshe entiende también que esa guerra va a ser su último acto de liderazgo. Quiere decir que después de la guerra con Midian, Moshe va a morir, va a fallecer, y Yoshua va a tomar el liderazgo para entrar en Israel. Entonces es realmente algo bastante importante en sí mismo y en relación con Moshe en particular. Pero vemos que hay varias paréntesis entre el momento que Hashem pide de hacer esa guerra hasta el momento que lo hacen. Y detalles que pueden ser importantes, pero que no se entiende mucho por qué tenemos que decirlo ya. O sea, si la guerra es importante, hace la guerra y después habla de las otras mitzvot. Pero aparece como que tenemos que tener esa espera en ese momento. Vamos a hablar de los Moadim, de las fiestas, vamos a hablar de la repartición de la tierra, de la inherencia de las mujeres, vamos a hablar del heredor del futuro líder, del heredor de Moshe Rabbeinu, el futuro líder de Am Israel, que será Yoshua, y cómo hacerlo, etcétera. Y obviamente muchas de estas cosas pueden ser relacionadas con la entrada en Israel. Entonces, ¿acaso por eso puede ser? Tenemos que mencionarlo antes de la guerra, porque después de la guerra Moshe Rabbeinu va a fallecer y ya van a ser listos para entrar en la tierra con Yoshua. Pero todavía tenemos ese sentimiento que estamos para salir, pero un momentito, y eso, y un momentito, y eso, y la repartición de la tierra, y las mujeres, la inherencia, y los hagim, shalosh regalim, y otras cosas y otras cosas. Por fin, ya viene el momento, ya terminamos, Baruch Hashem, estamos clarito, tenemos a Yoshua como próximo líder, estamos listos para la guerra pues. Y aquí empezamos nuestra parasha. Hashem pide contar al pueblo judío, ya lo pidió antes. O sea, una de las paréntesis, hay que contar al pueblo judío. Tan importante antes de la guerra, bueno, acaso después de la pandemia, para contar las unidades, podemos encontrar una relación con el timing de esto. Pero cuando empezamos para Parashat Matot, cuando ya todo el ejército está listo, los soldados están listos, ya mencionaron esa campaña que había que hacer contra Midian hace tiempo. Tenemos aún el jefe, tenemos los voluntarios, tenemos todo. Pinjas, que él fue el primero que actuó contra de los Midianim, que tomó el toro por las cuernas, podemos decir así. Él va a ser uno de los líderes de esa campaña. La Torah es una paréntesis. Ilhot Nedarim, o sea, aun cuando uno estudia la Torah hoy en día, Ilhot Nedarim no es uno de los primeros temas que uno va a estudiar. Antes que uno llegue a Masejet Nedarim, va a pasar para muchas Masejtot antes, muchos tratamientos de Gemara, de Talmud, Halajá. No es las Halajot más importantes. No que cuidar un neder no es importante, sino que, o sea, hay muchas Halajot y eso es una de ellas. Porque ahorita ya estamos con las espadas, con las flechas, estamos para la guerra, los tanques, todo está listo. Entonces la relación del timing de la Parashat Nedarim, de hablar de los Nedarim, con la guerra de Midian es muy sorprendente. Eso es el primer tema. El segundo tema es de pensar en la relación que Moshe Rabbeinu tiene con esa guerra. Porque, ¿ves? Moshe y Midian es una relación de hate and love relationship. No que Moshe amaba Midian, pero tenía una gran relación con ese país. Primeramente, a los 20 años, cuando se escapó de Egipto, se fue para Midian. Vivió en Midian 60 años. Se casó con una mujer de Midian, la hija de Yitro. Según algunos comentaristas, Moshe fue un líder, un rey en Midian 20 años. Si era un rey político, un rey militar, un guía, pero era una persona que vibró con Midian toda su vida, hasta que cuando Hashem le mandó para regresar a Egipto, él no quiso regresar. Él no quería ir de vuelta, quería para él. Estoy en Midian para el resto de mi vida. Y ahorita tiene que combatir contra de Midian. No es algo como una otra campaña para Moshe Rabbeinu, como si podemos decir Sihon y Og. Y para presentarnos un poquito más la relación entre Moshe y esa campaña militar es primeramente que
cuando justo después de los Nedarim y nuestra parasha, Hashem va a pedir de vuelta, ahorita ya llegó el momento por fin, de vuelta Hashem va a decir, y después de esa campaña vas a fallecer. Quiere decir que Moshe entiende que eso es el acto final de su liderazgo con Am Israel. Tiene como si Hakol Olech Achar Hitum, todo va según el gran finale de Moshe Rabbeinu. No es Matan Torah, no es Kriyat Yam Suf, no es ni Sihon ni Og, los gigantes de la tierra que Moshe ganó, sino que es Milchemet Midian. Qué grande tiene esa guerra. Hoy, ¿quién conoce a Midian? Si hablamos de Amalek, por ejemplo, todavía sabemos que tenemos una Amalek a cada generación. Midian a cada generación, o sea, ¿quién son Midian, Bichlal? ¿Y qué representa Midian para tener tanta importancia por Moshe Rabbeinu? Y el último detalle con Moshe Rabbeinu y Midian es que después Moshe Rabbeinu va a fallecer y no sabemos dónde es la tumba de Moshe Rabbeinu. Sabemos que es en Har Nebo, pero no sabemos dónde es. Lo que sí sabemos que la Torah dice es que es Mul Baal Peor, Mul Beit Baal Peor, frente del templo de Peor, que era el ídolo de Midian. O sea, realmente aparece algo muy derogativo de localizar la tumba de Moshe Rabbeinu con una boda zará tan baja como Baal Peor. Y Baal Peor no era solamente una idolatría como cualquier boda zará. Como la Gemara dice que aún para los Goim, Baal Peor era una boda zará muy despreciada, porque el servicio que cada boda zará tiene su manera de servir, la verdad. Uno con ese tipo de incensos, uno con esas frutas, uno con esa comida, uno con piedras, uno con flores, cada uno sus cosas. Baal Peor, cómo la gente servía en esa idolatría, defecando frente de la idolatría. Es como, es un baño público, es algo que huelía muy mal, que era muy sucio, que era un lugar horrible realmente. Entonces, de localizar el Zion HaKadosh, si podemos decir así, de Moshe Rabbeinu, solamente dando esa indicación que es frente del Baal Peor, o sea, no hay algo más refinado para Moshe Rabbeinu. Dicen los Rajamim que la batalla de Moshe Rabbeinu contra de Midian y contra el Baal Peor sigue aún después de su fallecimiento. Moshe Rabbeinu sigue ser el oponente grande de Midian, de Baal Peor, y la batalla sigue. ¿Qué es esa batalla grande? ¿Quién es esa boda? ¿Por qué esa boda era tan particular? ¿Y por qué necesitamos tantas mitzvot antes y en particular qué hacen los Nedarim a la introducción de esa guerra? Y para introducir esa mitzvah, realmente quiero decir, ¿acaso introducir un concepto de esa boda zará? Que aunque es una boda zará muy anciana, muy vieja, muy antigua, y hoy no tenemos ni idea de ninguna boda zará que podría parecer así. O sea, todavía tenemos culturas con boda zará o cosas que vienen de boda zará, como idolar a las vacas en India, como lo vimos en algunas parashiot, que según el Ramán viene de el Egel, la boda zará del Egel de Mitzrayim, del Egel de Egipto, porque ellos idolaban el Mazal, los astros del Egel, y por eso idolaban el Egel también físicamente, y así en India todavía idolan a las vacas. Pero no tenemos ese tipo de servicio hoy en día. Somos un poquito menos primitivos que antes, al menos en ese sentido, espero. Entonces, ¿qué significación tiene eso? Y para entender eso, tenemos que preguntarnos, había gente muy sofisticada en la época también. ¿Por qué la gente iba ahí a defecar frente de esa boda zará, de esa idolatría, de ese ídolo? ¿Qué tipo de servicio es esto? ¿Cuál era la filosofía de esa idolatría? Que uno que sirve el sol, que sirve los árboles, que sirve la naturaleza, cada uno tenía su filosofía atrás. ¿Pero eso qué es? Realmente la filosofía de los midianitas era algo que es muy, muy moderno hoy en día. Si hay algo que puede distinguir, definir el progresismo moderno o occidental, es lo más parecido a Baal Peor. ¿Cómo puede ser?
Aún los baños nuestros son más lindos que los hoteles de antes. Es verdad. Pero estamos ahorita desarrollando una cultura en la cual estamos diciendo todo es permitido, es prohibido de prohibir. La filosofía de Valpeor era que toda esa idea de que el ser humano es santo, que el ser humano es kadosh, que es particular, que hay sentido en la vida, que hay una misión en la vida, que Kadosh Baruj Hu tiene una misión para nosotros y nosotros tenemos una responsabilidad sobre la vida que Hashem no ofreció. Todo eso es falso. No hay ninguna diferencia entre el ser humano y el resto de los animales. ¿Cómo lo ves? Mira que al final, no importa qué tal inteligente o idiota eres, qué rico o pobre, qué fuerte o débil, todos van al baño. Somos todos iguales. En el sentido más primitivo que hay, somos animales, como todos los otros animales, caminando sobre dos patas. Ellos hablan así, nosotros hablamos así, ¿qué importa? Pero no hay diferencia. Y el hecho de decir esto realmente nos pueden ayudar a entender cómo los padres de Midian podían tan fácilmente prostituir a todas sus hijas y sus mujeres. Es porque realmente no tenían que odiar a Israel más que amaban a sus hijas o mujeres. Es que no había ninguna importancia a esa prostitución para ellos. Mujeres, hijas, nada vale nada y nadie vale nadie o nada. No hay valores, no hay nada absoluto. Todo vale la pena por el mundo que queremos defender, que es la libertad absoluta del individuo como cualquier otra criatura. Entonces, para ellos no era tan difícil de hacerlo. Lo hicieron con gran voluntad. Y aún las mujeres lo hicieron voluntariamente, con mucha sonrisa, con mucho placer. Entonces, ¿eso cómo? ¿Eso por qué? Porque eso era la cultura fundamental de Midian, la cultura del Baal Peor. El ser humano es como un animal. Y eso fue el polo opuesto, el polo más opuesto que hay al concepto de la Torá que Moshe Rabbeinu intentó de introducir al mundo. No era contra de un detalle o un otro, era contra el concepto que el ser humano es creado a la imagen de Akadosh Baruj Hu y por eso es creado a la imagen de la santidad, de la divinidad. Y por eso él puede y tiene el deber, si tiene el derecho, el poder, entonces también viene con eso la responsabilidad y el deber de representar esa divinidad en ese mundo con valores distintas de los otros animales. Lo que vemos hoy en día es igualito eso. Es todo el concepto en el cual estamos diciendo que nada realmente tiene sentido. ¿Quieren hacer esto? ¿Por qué no? Y nadie dice que eso está bueno o eso está malo. Solamente dicen, ¿por qué no? ¿Qué hay malo en esto? Y ya que la razón que decimos, no, eso no está bien, eso está mal, es por qué tenemos valores morales basados sobre conceptos divinos, entonces todo se puede remitir en cuestión hasta que aún nuestra biología ahorita es sujeto a la subjetividad de uno. Y si uno dice que es hombre o mujer o ambos o ninguna, no importa. Nada tiene valor, ni nadie tiene valor. Entonces, con esa libertad absoluta, ¿qué realmente estamos haciendo? Estamos haciendo una destrucción de todas las valores morales que formaron el edificio de la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. El concepto mismo de los derechos humanos necesita provenir de esos fundamentos que el ser humano está creado a la imagen de Akadosh Baruj Hu. Sin esto no hay santidad de vida.
matar a un animal o matar a un ser humano es igual. Y es verdad que hoy en día protegemos a los animales por exceso de misericordia, de empatía, de amor. Pero hay que cuidarlos. Jajamim ya dijeron, uno que tiene demasiado empatía sobre el cruel, al final él va a ser cruel sobre el que tiene empatía. Quiere decir, a defender al animal al mismo nivel que estamos defendiendo al ser humano, al final eso puede traer a matar a un ser humano de la misma manera que matamos a un animal. Es muy cerca uno del otro. El concepto de romper y explotar todos los valores de las estructuras sociales en la cual crecimos nosotros. Eso era lo que Moshe Rabbeinu quería pelear. Y eso era el mensaje más vocal, más fuerte que Moshe Rabbeinu quería dar en dando la Torah. Y por eso Parashat Nedarim es tan importante. De decir, justo antes de esa guerra, de lanzar, de empezar esa campaña militar. Porque al principio, a la raíz de esa campaña militar, era una campaña moral. Y para asegurarse que el Am Israel está bien entendiendo lo que estás haciendo, necesitamos reenfocar ese detalle mismo. Neder. ¿Estás diciendo algo? No firmaste algo, no es algo monetario. Dijiste algo. Es una palabra, vano, un soplo, un sonido que ya no está en el mundo. Dijiste algo. Ok, yo lo dije. No hice nada. La palabra tiene poder. Y hoy tenemos todas esas filosofías y todos explicando en psicología y explicando el poder de la palabra, de la creación de concepción, que nuestra concepción crea realidades, etc. Todas esas cosas realmente provienen de un concepto simple, el poder de la palabra. La palabra humana no es un sonido de la creación, tiene sentido. Hay una de las charlas más populares de Yuval Harari, es Yuval Harari thinks life is meaningless and amazing. No hay sentido a la vida y eso es el bello de la vida. Muy lindo secularmente, pero eso es la filosofía de Midian. Y hay muchos pensadores hoy en día modernos que también siguen ese pensamiento diciendo, y a veces se contradicen uno al otro. Uno que anoté acá que se llama Robert Sapolsky, que él dice, el libre albedrío es una ilusión. La gente no escoge lo que hacen y que cada cosa que uno hace es una reacción biológica y todo se explica. Ambas pueden parecer secular, pero en contradicción total. Uno es el educador de una libertad absoluta, el otro de un esclavagismo absoluto porque no tiene libre albedrío de hacer cualquier cosa que quería hacer realmente. Está siempre sujeto a su sistema biológico interno. Pero lo que tienen en común es que los actos no tienen consecuencia. Si hay una cosa en común en todas las religiones, especialmente las religiones abrahámicas que vienen de la Torá, es que hay causas y efectos. Actos tienen consecuencias. Si uno hace el bueno, va a recibir bueno, y uno hace el malo, recibe el malo. Y hay que escoger el bueno. Ahorita, obviamente, una parte del argumento secular contra de esa filosofía es que la historia mostró que cuando el ser humano tiene un propósito, cuanto más cuando el propósito es divino, espiritual, mandado por Dios, en fin, él está sujeto a ser mucho más
damage, mucho más daño al mundo y a la vida humana que uno que no tiene propósito, solamente intenta de preservarse. ¿Por qué? El argumento dice, porque cuando uno tiene un propósito de Dios a su vida, el propósito de Dios es más importante que la vida aquí abajo. Y por eso las religiones en el mundo trajeron tanta destrucción y muerte en ese mundo. Entonces dice el mundo secular, mejor una vida sin ningún sentido y sin ninguna misión, sin ninguna tentativa de decir o proclamar X o Z. No hay ningún sentido en la vida. No hay nada en la vida. No hay misión, no hay razón. Hashem no nos creó acá y no hay ningún plan para nosotros. ¿Y por qué estamos acá? El accidente de la creación. Y viene de un sentimiento así, porque ya vieron que los seres humanos que proclamaron que tienen un propósito superior a la vida humana baja, si podemos decir así, al final causan mucho más daños al mundo. ¿Qué viene? Dice la Torah. La Torah dice, realmente hay cosas que tienen que ser complementarios uno al otro. El primero es, cada acto tiene un efecto. Cada acto tiene una consecuencia, perdón. Cada acto tiene una consecuencia. Cada causa tiene un efecto. No hay algo que uno hace y que no provoca nada. Eso es uno. No solamente el acto que uno hace tiene un efecto, sino cada palabra que uno dice tiene su importancia. Al punto que si uno formuló una promesa, tiene la obligación de hacerla, porque si no lo va a hacer, ya rompió una creación que él hizo. ¿Qué creación era? El sentido de su palabra, el engagement, el compromiso de su palabra. Eso es el primer punto. El segundo punto es, ya que cada cosa que hago tiene una consecuencia, ¿qué tengo que hacer? El plan, la misión, la razón por la cual estamos acá es porque Hashem creó la vida, que es ese milagro que no puede pasar por accidente. Es mucho más improbable que un accidente así pasa que Akadosh Baruj Hu creó la vida. Es mucho más fácil de creer en la creación de Dios, que Dios creó el mundo, que creer en una teoría que dice que es un accidente. Así pasó. Podía no pasar. Es tan increíble, pero mucha gente está dispuesta a creer en ese accidente. Un accidente así no pasa. No hay un microchip que puede pasar por accidente. Es demasiado complejo. Imagínate la complejidad del cerebro humano, que es trillones de veces más complejos que el AI que tenemos hoy en día, y toda la complejidad biológica y química del mundo, que es aún mucho más compleja, sin hablar del atómico y subatómico, etcétera, etcétera. El mundo no puede ser un accidente. Entonces, alguien lo hizo. Algo lo hizo. Dios lo hizo por una razón. Y nos puso en ese mundo por una razón. ¿Cuál es esa razón? Tenemos que buscar. Y aquí tenemos la Torah. Y el tercer punto, para no caer en la trampa de las misiones divinas que trajo tanto crueldad en el mundo, es que la Torah dice, Ubacharta Bachaim, escoge la vida. ¿Ves? La Torah no dice solamente hay el bueno y el malo, escoge el bueno. Hine Achaim, et Achaim vet Atov, et Amavet vet Hara. Ubacharta Bachaim. Hay la vida y el bueno, la muerte y el malo. El hecho de asociar la vida al bueno y la muerte al malo hace que no solamente tenemos un propósito divino, pero que también el propósito necesita ser junto con la vida aquí en el mundo. Y eso es algo fundamental al judaísmo y muy particular al judaísmo. Manis Friedman dice, por esa razón, que acaso el judaísmo no es ni una religión, porque cada religión tiene por propósito de poder acceder a una vida espiritual en un mundo futuro, paraíso, etc.
mejor. Y la vida en ese mundo es algo temporario, sobre el cual no vale la pena gastar mucho, ni enfocarse mucho. Viene la Torah diciendo, no, el propósito no es de morir y ser feliz en nuestra muerte, sino que nuestro propósito es de tener una vida divina acá en el mundo, de traer Dios en la vida física, no de traer la vida física a Dios, el opuesto, de poner la vida en nuestro mundo como el enfoque absoluto de la Torah. Ubajarta bajaim, hasta que la Torah dice, bajai baim, tenemos que escoger la mitzvot y vivir con la mitzvot, y por eso, pikuach nefesh, dojet con la Torah Kulá, por eso si hay un conflicto entre la vida de uno o una mitzvah, tenemos que romper toda la Torah para salvar una vida, porque la vida es el enfoque último. Eso proteja el judaísmo de caer en esas cruzadas y esos yihad, esas campañas de crueldad que pudimos ver en la historia de las otras religiones. Ahorita, eso es el mensaje de Moshe Rabbeinu a Midian y a Am Israel antes de empezar esa guerra. No somos animales como los demás animales. Motar mina beima, la superioridad del ser humano sobre el resto de los animales, ¿qué es? Hablamos. Podemos hablar, comunicar, contar cuentos, enseñar lo aprendido, transmitir lo que una generación tenía para crecer la acumulación de conocimiento de la humanidad. Es por eso que en la Torá llamamos el ser humano medaber. Hay el domem, someach, chai, medaber. El domem es el mineral, someach es el vegetal, chai es el vivo, quiere decir el animal. Medaber, el hablador, el hablante, el que habla, es el ser humano. La particularidad del ser humano es que él habla. Entonces, cuando estamos diciendo guarda tu promesa, quiere decir santifica lo que te hace ti, un ser humano. Y muy increíblemente, en la halajá, eso se transmite no solamente en guardar promesas, sino que también decir cosas que son falsas. Por ejemplo, es prohibido por un papá o un educador de decir a un niño, si no terminas toda tu comida, el solo va a venir, o el zorro va a venir, o algo así. Cosas que son, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque son mentiras. Tal cual. Es tonto, ni lo pensé, es verdad. Pero no podemos acostumbrarnos a usar lo que nos hace especial así en vano. Cuanto más una promesa es cierto, pero también una palabra así. Por eso la importancia de la Shonará, de Dibur Tov, etc. Pero no solamente en la Halajá vemos eso, también en la Kabbalah. La Kabbalah menciona que los animales también tienen su idioma, su manera de comunicar. Pero el animal tiene solamente una o dos sílabas. Puede decir cucuricú, ¿ok? Son dos sílabas, cucuricú. El jamor, el burro, tiene dos sonidos. El perro, wow, wow, cada uno tiene un sonido o dos sonidos. Y entonces pueden comunicar algunas cosas, pero de manera muy restricta. El ser humano no solamente que puede replicar todos los sonidos, es que también lo puede combinar en todas las combinaciones posibles. Y eso es lo que hace el ser humano, el ser humano. Bejiran Ibrahim, el elegido de todas las criaturas. Ese pensamiento, esa fe en la misión de Akadosh Baruj Hu en el ser humano y en la particularidad del ser humano en el mundo, esa fe en el hecho que el ser humano está creado en la imagen de Akadosh Baruj Hu, que tiene un alma divina y que está aquí para hacer algo bueno, no es solamente algo religioso, es que eso da peso a cada acto del ser humano. Eso nos da responsabilidad,
pero no da también tanta importancia contra el secularismo que quiere quitar toda la importancia del ser humano y sin decirlo, pero implementando también, insinuando también la falta de responsabilidad sobre cualquier cosa que uno puede hacer. Eso es el fin del cuento del secularismo que pone el ser humano al igual que el resto de la criatura, de las criaturas, de los animales. Es que al final, al igual que uno no puede ser bravo sobre un león que atacó un gazelle, asimismo uno no puede ser bravo sobre un ser humano que vino a matar a un otro. Era bravo, ¿por qué no? Lo podía hacer, tenía la fuerza. Si es la ley de la jungla, es la ley de la jungla. Y si la única razón por la cual uno no hace esto es porque tiene miedo que el otro lo va a atacar a él también, ahí somos de verdad como animales. Pero si no estamos molestados de verdad cuando el malo está hecho solamente porque es malo, ahí es la caída del ser humano al nivel animal. Eso era la batalla de Am Israel contra de Midian, de Moshe Rabbeinu contra el Baal Peor. Y por eso que la Torah tiene que precisar, Moshe Rabbeinu está enterado frente al templo de Peor, porque esa batalla no es terminada. Es la batalla acaso la más actual que hay en la humanidad, como si esa idolatría de Baal Peor es la más persistente que hay de todas las idolatrías. Algo que uno tiene, que el ser humano tiene en algún lado de su naturaleza, que desea siempre regresar y caer a su nivel animal. Y eso era la batalla nuestra. Y en conclusión, podemos también decir, ¿acaso que la Torah fue dado en el Midbar, en el desierto? Y siempre estamos diciendo en el desierto porque el desierto es universal, nadie está dueño del desierto, entonces la Torah pertenece al mundo entero, a cada ser humano que quiere adoptarla y tomarla y recibirla. Pero realmente Midbar es también la misma palabra que Medaber, el ser humano. Quiere decir, Midbar Sinai, el desierto de Sinai, se puede leer también Medaber Sinai, el que habla y trae Sinai. ¿Qué es Sinai? Sinai, dicen los Jajamim, es que ¿por qué se llamó la montaña Sinai? Porque con Matan Torah vino el odio de las naciones contra Israel. ¿Por qué? Justamente por esa moralidad que trajeron. Entonces, el hecho de hacer del ser humano un Medaber, eso es lo que trae la Sinai. Es difícil de cargar ese bastón, esa bandera de la humanidad. Es difícil de cargar con orgullo la bandera que el ser humano es a la imagen de Dios, porque eso pide una contabilidad, una responsabilidad de cualquier acto, palabra y pensamiento que uno tiene. Con eso entendemos totalmente, totalmente diferente y novedosa esa lucha que teníamos contra Midian. Y entendemos que esa lucha no es algo que solamente empezó hace 3.500 años con Matan Torah y Moshe Rabbeinu, sino que sigue todavía hoy en día por Am Israel, todavía contra del mundo, y Bezrat Hashem na'aseh v'natzliach con la llegada del Mashiach Tzidkeinu b'mhera b'yameinu. Amén. Shabbat Shalom.